Muy bienvenidos una noche más. Estamos muy contentos de estar con ustedes en esta noche linda, donde ha llovido, ha caído el agua para traer vida a las plantas, a la naturaleza. Y hoy tenemos un tema muy interesante, un tema bíblico, que está encadenado con lo que hablamos anoche. Este tema tiene que ver con el diablo encadenado en el abismo, así se llama. ¿Qué les puedo decir de este tema? Que es un tema que al diablo no le gusta. En Apocalipsis 20 nosotros encontramos que un ángel poderoso ha de atar al diablo con una gran cadena y ha de echarlo en un abismo por 1000 años. ¿Cuándo sucede esto? ¿Cuándo es el momento después de la segunda venida? El diablo queda atado aquí. Y a Satanás no le gusta que demos esta información de la Biblia porque justamente esto es algo que lo atormenta, esto es algo que no le da paz, porque como no está con el Espíritu del Señor, esto lo atormenta de día y de noche y no tiene reposo, así como dice también Apocalipsis 14:11, no tiene reposo ni de día ni de noche los que adoran a los que trabajan con el diablo, ¿verdad? Y los que están lejos del Espíritu Santo, los que están lejos de Dios, lejos de su palabra, no pueden obtener la paz que Dios entrega. Y el diablo obviamente no le gusta esto y confunde a las personas, trata de enseñarles que el Apocalipsis es un libro sellado, un libro que trae miedo, un libro que trae tormento, un libro de maldición, pero es un libro de esperanza. Como hemos visto, para los hijos de Dios, el libro de Apocalipsis es un libro de esperanza, es un libro buenísimo para poder compartir, para poder aprender de él. Claro, al diablo no le gusta esto y trata de meterte miedo, trata de torcer el significado del Apocalipsis, trata de mostrarte de que no es necesario saber lo que dice el Apocalipsis, pero es muy necesario. Y, ¿saben? Mucha gente habla acerca de los 1000 años de la Biblia, pero pareciera que como que todos tienen un relato diferente de la Biblia. Cada uno tiene como una historia distinta de los 1000 años y esto no ayuda a las personas a acercarse al Señor sabiendo lo que realmente dice la palabra de Dios. Entonces, hoy vamos a estudiar este libro, vamos a ver sobre lo que el diablo no quiere que sepas. Vamos a desenmascarar sus engaños y vamos a ver lo que dice en sí la palabra de Dios. Y para eso, bueno, como cada noche, vamos a abrir la palabra de Dios y vamos a ver la primera pregunta. Dice, ¿qué ocurre al comienzo del gran periodo de los 1000 años? Apocalipsis capítulo 20, versículos 4 al 5. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Muy bien, después de que Jesús viene a buscar a sus hijos, a los justos, como dice la palabra de Dios, a aquellos que por obra del Espíritu Santo están sin pecado en su carácter y ya han sido transformados también por obra del Espíritu Santo, por obra de Cristo, han sido transformados, ya no hay pecado ni en su carácter ni en su cuerpo, por eso le llaman los justos, porque justo en la Biblia significa sin pecado. Entonces, luego que son llevados al reino de los cielos, obviamente ellos llevan adelante, ¿qué cosa? El juicio, y reinan con Cristo 1000 años. Esto es lo que Pablo se refería cuando nos decía que hemos de juzgar a los ángeles. Claro, porque nosotros vamos a llevar adelante el juicio, vamos a llevar adelante el juicio en el reino de los cielos, y en este caso vamos a tener justamente que ir a
no a holgazanear, a estar ociosos al reino de los cielos como a veces te pintan, porque claro, te pintan el reino de los cielos como que estás en una nube, tocando un arpa, ¿no es cierto? Esas figuras que tenemos animadas, pintorescas de los dibujos animados, los que han crecido mirando dibujos animados, los que han crecido viendo películas, ¿verdad? Claro, esto contradice todas las enseñanzas y todas las tradiciones que nosotros tenemos con respecto a la muerte, con respecto al reino de los cielos. Ya hemos visto de que para ir al reino de los cielos hay que estar vivo, ya hemos visto de que, ¿no es cierto?, cada noche hemos estado repitiendo algo y lo vamos a volver a repetir esta noche, de que cuando vos sos resucitado sos de carne y hueso, no sos un espíritu, no sos un ángel. Y claro, está bueno ir viendo estos detalles. Jesús viene, segunda venida de Cristo. ¿Qué pasa con los justos? Son llevados al reino de los cielos. Reinan con Cristo en el reino de los cielos, en la ciudad celestial, en el centro mismo del universo. Reinan con Cristo y llevan adelante el juicio. ¿Quiénes serán resucitados en la primera resurrección? Es decir, en la segunda venida. ¿Quiénes serán resucitados según Apocalipsis 20, versículos 5 al 6? Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Muy bien, entonces son los bienaventurados y santos. Son los mismos que nosotros que recién habíamos leído, que son los justos. Los justos, los sin pecado, son bienaventurados, son benditos y santos, porque santo en la Biblia significa apartado. Aquellos que han sido apartados por Dios para el reino de los cielos, para su reino. Y está bueno ir conociendo estos términos que nos ayudan a ir entendiendo los procesos que el Señor quiere hacer en tu vida y la mía. Él quiere quitar el pecado de tu vida, quiere que dejes de cometer los errores que estás cometiendo. Él te quiere apartar del mundo, pero no para que vivas como una seta en una torre, en un monasterio, sino que te quiere apartar de lo malo para que hagas lo bueno, y a los malos les prediques de lo bueno. Por eso estos términos nos van ayudando a ir comprendiendo cada vez más este tema de los 1000 años. Los justos, los bienaventurados, los santos son los que participan de la primera resurrección, o de los que están vivos al momento de la venida de Cristo. ¿Qué ocurre? La primera resurrección es cuando Jesús habla y los muertos son resucitados. Y los que están vivos son llevados juntamente al reino de los cielos. ¿Cuándo ocurrirá la segunda resurrección? Si hay una primera resurrección, hay una segunda resurrección. Claro, ¿cuándo ocurrirá? Según lo que dice Apocalipsis 25. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplió 1000 años. Esta es la primera resurrección. Muy bien, entonces, aunque a veces confundo un poquito ese versículo, ¿verdad? Pero está bien explicado, porque claro, en los versículos anteriores, en el 4, todo viene hablando de la segunda venida, que son llevados. En la primera resurrección son los que participan, los hijos de Dios, pero después de que se han cumplido los 1000 años, vuelven a vivir. Y es lo que está explicado en todo ese capítulo, el capítulo 20, no le tengas miedo del capítulo 20, porque el capítulo 20 te habla de la segunda venida y de la tercera venida de Cristo. O sea que pasados los 1000 años, en el reino de los cielos, juzgando a aquellos que no fueron, juzgando a los demonios, a Satanás, a las personas que no fueron al reino de los cielos, vamos a poder nosotros regresar a la tierra junto con nuestro Señor Jesucristo. Y en ese momento los malos vuelven a vivir. Si esto no te quedó claro, no te preocupes, lo vamos a volver a repasar. En esta noche lo vamos a repetir varias veces. La pregunta 4. ¿Qué gran acontecimiento ocurre en ocasión de la primera resurrección? Primera de Tesalonicenses 4, versículos de 15 al 16. Por lo cual os decimos esto, en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando,
con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Muy bien, entonces tenemos allí que es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El propósito de la segunda venida es la salvación de sus hijos, es buscar a los justos, es buscar a los que se prepararon, a su pueblo fiel que le ha servido al Señor Jesús durante todas las edades de la humanidad. O sea, desde Adán y Eva hasta el final. Qué gran multitud va a ser esa. Qué gran multitud. Qué lindo. Acá tenemos un diagrama de los 1000 años. Nosotros estamos justamente aquí, donde dice ahora. Ahí estamos nosotros, ahí. Fíjate lo que falta para la segunda venida de Cristo. Acá está esto aquí marca la segunda venida de Cristo. Mirá, no falta nada. Bíblicamente hablando, no falta nada. Y bueno, la segunda venida de Cristo, los muertos son resucitados, los hijos de Dios son resucitados. Esa es la primera resurrección. Aquí en la segunda venida de Cristo es la primera resurrección. Y los que están vivos al momento de su venida, los hijos de Dios y los que son resucitados, van al reino de los cielos y están durante 1000 años en el reino de los cielos. Pero aquí en la tierra queda completamente desolada. Y Satanás queda atado por una cadena de circunstancias, queda atado aquí en la tierra junto con los ángeles que lo servían a él, con los demonios, y no puede tentar a nadie. Y esto a él lo tiene muy preocupado porque sabe que su día se le está acercando. Por eso la Biblia dice que anda como león rugiente, sabiendo que le queda poco tiempo. Después de los 1000 años, volvemos del reino de los cielos y es la tercera venida de Cristo. Entonces aquí, después de la tercera venida de Cristo, el Señor instaura su reino aquí en la tierra y continuaría la eternidad con Cristo, pero aquí en la tierra. Ya no en el reino de los cielos, sino aquí en la tierra. Así que si vos estás esperando un Mesías, un rey, que mejore la sociedad actual para vivir en esta sociedad de pecado, estás equivocado. Si estás pensando en un Mesías que va a vivir 1000 años aquí en la tierra, en una sociedad dominada por el pecado, sin hacer cambios, estás equivocado porque eso no es lo que dice la Biblia. Y vamos a seguir viendo, claro. ¿Por qué soy tan enfático? Te digo, estás equivocado. Porque lo estamos leyendo desde la Biblia. Y si vos crees que la Biblia es la palabra de Dios, vos no tenés que hacer caso a lo que aprendiste durante años te enseñaron. Vos tenés que hacer caso a lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es contundente y es eficaz, y es como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. La palabra de Dios es como una espada de doble filo que atraviesa nuestro ser y que llega hasta el tuétano, llega hasta el fondo de nuestros huesos. Ahora, ¿qué ocurre con todos los santos cuando venga Jesús? Bueno, vamos a verlo. ¿Qué ocurre? Vamos a buscar la primera cita en 1 de Corintios 15, versículos 51 y 54. Dice así: He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: se olvide la muerte en victoria. Muy bien, entonces los cuerpos serán cambiados de mortales en inmortales. Muy bien, vamos a Filipenses 3, versículos del 20 al 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación a nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Así es, se les dará un cuerpo semejante al de Jesús. 1
1 Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Tanto los santos vivos como los resucitados serán trasladados vivos para encontrarse con el Señor Jesús en el aire. Y claro, vemos de que vamos a ser inmortales, tener un cuerpo como el de Jesús, y tanto los que están vivos como los resucitados, los justos, vamos a encontrarnos con el Señor Jesucristo, y sus ángeles, como decíamos anoche, nos llevarán con sus carros al reino de los cielos. Ahora, está bueno ver todo esto, porque claro, vos vas viendo las dos cosas. Vas viendo el castigo de Satanás y vas viendo la recompensa de los justos. Porque la Biblia siempre te presenta lo bueno y lo malo. Siempre te presenta la luz y la oscuridad. Vos tenés que decidir. Es bien realista, no te quiere contar un cuento de hadas, no te quiere contar un cuento imaginario, quiere que seas realista, porque así es la vida. La vida hay gente buena y gente mala, te pasan cosas buenas y te pasan cosas malas. Ahora, vos tenés que decidir qué vas a hacer, en quién vas a creer, en quién vas a confiar, en lo que dice la Biblia, lo que dice Dios, o en lo que te enseñan las personas, o en lo que vos pensás que es correcto, lo que vos pensás que es verdad. ¿Qué ocurre con los impíos vivos cuando venga Cristo? 2 Tesalonicenses 1:7-9, 2:8 e Isaías 11:4. Vamos con 2 Tesalonicenses 1, del 7 al 9. Y a vosotros, que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en la llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de muerte, perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Sino que jugará con justicia a los pobres, y erguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Muy bien, clarísimo. Dice que serán destruidos por el espíritu de su boca y destruidos con el resplandor de su venida. Qué poder es de nuestro Señor Jesucristo. Qué poder para nosotros saber de que Él viene a recompensar a sus hijos, pero aquellos que no lo siguieron, bueno, van a ser destruidos por el espíritu de su boca y por el resplandor de su venida. No los va a hacer sufrir. Y no va a estar tampoco Satanás y sus ángeles haciéndolos sufrir. Porque eso también es misericordia. Si ustedes me preguntan, claro, si quedaron las personas vivas acá durante los 1000 años y Satanás y sus ángeles acá, eso sería un calvario, sería un infierno. Vos imaginate Satanás sin ningún tipo de control con las personas. Lo que sería eso, pobres personas. Y eso sí sería el infierno de Dante Alighieri. Eso sí sería el infierno que enseñan las personas por allí, pero que no es bíblico. Ahora, vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo afecta la segunda venida a los impíos muertos? Apocalipsis 20:5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Claro, los otros muertos, o sea, los impíos, a eso se refiere, no tornaron a vivir hasta que sean cumplidos los 1000 años. Claro, ¿por qué no volvieron a vivir? Porque están en sus tumbas hasta que se cumplan los 1000 años y Satanás sea suelto de su prisión. Entonces no van a poder ser tentados por Satanás, no van a poder sufrir escarnio, ni burla, ni sufrimiento de parte de Satanás. Van a estar dormidos, van a estar en sus tumbas hasta que volvamos con nuestro Señor Jesucristo y la ciudad celestial, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la condición de la tierra después de la venida de Jesús? Jeremías 25:33. Y yacerán los muertos de Jehová
en aquel día desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se desechará, ni se recogerá, ni será enterrado como el estiércol, quedarán sobre la faz de la tierra. Muy bien, en Apocalipsis también, capítulo 19, del 11 al 21, nosotros encontramos una descripción parecida. Y claro, serán muertos desde el cabo de la tierra hasta el otro, no se hará lamentación, ni se recogerán, ni serán enterrados. Nadie va a hacer de luto, no va a haber un funeral, ni nada de eso. Pero lo que nosotros tenemos que entender es que la condición de la tierra va a ser de que no va a haber ningún ser vivo humano. Y además tampoco va a haber nada de alimento, ni a otros animales, nada de eso. Va a estar Satanás y sus ángeles solitos. Ahora, ¿qué ocurre cuando aparece Jesús? Bueno, acá ya está la respuesta, pero lo vamos a leer. Sí, apareció también la respuesta, pero lo vamos a leer en Apocalipsis 16, versículos 18 y 21. Entonces hubo relámpagos, voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cuando hubo jamás, desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Muy bien, tenemos aquí la descripción en Apocalipsis 16 de las plagas, las últimas plagas. Y estas plagas, ¿no es cierto?, nos describen un terremoto que va a ser el más grande de la historia de la humanidad. Nunca ha habido un terremoto así, ni jamás lo habrá, dice la palabra de Dios. Y un grande granizo, ¿no es cierto?, que va a pesar 34 kilos de granizo, lo equivalente a 10 talentos, ¿verdad? Entonces, eso va a ser algo sobremanera grande en extremo. ¿Sí? Y esta plaga es mundial. Esto va a caer en todo el mundo. Ahora, nosotros tenemos que ver que son muchas las cosas que suceden en la tierra al momento de la venida de Jesús. Si las compilamos a todas, solamente podríamos hacer un seminario de eso. Es algo impresionante toda la descripción bíblica acerca de eso. Ahora, mucha gente tiene miedo del regreso de Jesús. Claro, porque no se está preparando. Pero vos te estás preparando. Si vos te estás preparando para el regreso de Jesús y vos estás en una relación con el Espíritu Santo, no tenés que tener miedo. Si tenés miedo, entonces tenés que relacionarte con Jesús, porque el perfecto amor echa fuera el temor, dice 1 Juan, capítulo 4, versículo 18. Ahora, ¿a qué será semejante la tierra durante los 1000 años? Jeremías 4, del 23 al 26 y 28. Isaías 24, versículos 1, 3, 19 y 20. ¿Qué dice? Miré a la tierra y aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos y no había en ellos luz. Miré a los montes, he aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré y he aquí el campo fértil, que era un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Pero esto se enlutará, por esto se enlutará la tierra, los cielos arriba se oscurecerán, porque hablé, lo pensé y no me arrepentí, ni desistiré de ellos. Muy bien, la tierra estará desordenada y vacía, los cielos se oscurecerán. Miré y no aparecía hombre o aves, no hay nada. No hay nada. Y fíjense que si vos lo comparás a estos versículos con Génesis capítulo 1, claro, cuando vos lees capítulo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Claro, ahora de nuevo vuelve a estar desordenada y vacía. No hay vida sobre la tierra. No hay ningún alimento, no hay ninguna persona que se atribuya, que pueda comer ese alimento. Solamente está Satanás, sus demonios
aquí en la tierra, sin poder hacer maldad, sin poder engañar. ¡Wow! ¡Qué castigo para alguien, ¿no es cierto?, que le encanta engañar, que le encanta mentir, que le encanta estafar. Ahora, vamos a ver qué sucede durante los 1000 años. ¿A dónde está atado Satanás durante los 1000 años y por qué? Apocalipsis 23. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuese cumplido 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Muy bien, Satanás será atado en el abismo, aquí en la tierra, ¿verdad? Que eso es lo que significa, porque no engañará más a las naciones. Estará en completa oscuridad él. ¿Y por qué se lo ata, verdad? Porque no podrá engañar, no podrá estafar a nadie más. Y él ha basado toda su existencia en eso justamente. Si bien no es una cadena literal, sino que es una cadena de circunstancias, claro, él no podrá ir a ningún otro lado, solamente podrá quedarse aquí, en esta tierra. Los muertos no vuelven a vivir sino hasta que Cristo vuelve después de los 1000 años. Y Satanás estará sumido en completa oscuridad, igual que en un abismo. La siguiente pregunta: ¿a quién juzgará los santos durante los 1000 años? Apocalipsis 24, versículos también del 12 al 13. Y vi trono, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo por 1000 años. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Muchas gracias. Ahora juzgarán a los muertos, a los impíos que no fueron al cielo. Y la palabra de Dios también dice de que este juicio que se realiza en el cielo, donde Jesús lleva a los santos, a sus hijos, a los bienaventurados, nos enseña la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 6, versículos 2 y 3, que lo voy a leer yo aquí, dice: ¿no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar asuntos tan pequeños? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Claro, el apóstol Pablo la tenía clarísima con respecto a los textos de la palabra de Dios. Nosotros hemos de juzgar a los impíos, aquellos que no fueron al reino del cielo. ¿Quiénes son los que no van al reino del cielo? Los que quedan muertos aquí en la tierra, los que no pueden ser enterrados, porque no hay ninguna persona que los entierre. Y también quienes quedan aquí en la tierra: Satanás y sus demonios. Por eso claramente el apóstol Pablo también nos muestra la verdad. Nosotros también juzgaremos a los ángeles que no fueron al reino del cielo, a los cuales nosotros conocemos como demonios. Esos que se rebelaron contra Cristo, esos que tienen un espíritu de rebeldía en contra de la palabra de Dios y de todo lo bueno. Espero que vos no tengas ese espíritu. Yo no quiero tener ese espíritu. Yo quiero tener el espíritu de Cristo. ¿Sobre qué se basa el juicio de los muertos? Claro, tenemos que saber bien sobre qué se basa el juicio. Apocalipsis 20:12. Y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otros libros fueron abiertos, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas
que estaban escritas en los libros según sus obras. Muy bien, la palabra de Dios nos enseña que haremos el juicio sobre las cosas que están escritas en los libros. Uno de esos libros es el libro de la vida, el otro libro es el libro de las memorias, el otro libro es el libro de Jehová, que es la Biblia. Todas estas menciones están en la palabra de Dios y está bueno poder entender de que nosotros vamos a juzgar sobre evidencia, no sobre algo que le parece al Señor, sino sobre evidencia. Dios quiere que conozcas que Él obra con justicia, y las razones, también quiere que conozcas las razones las cuales tuvo de no llevar a cierta persona al reino de los cielos, para poder mostrar con integridad, para poder mostrar con justicia, para mostrar con claridad que es un juicio justo, que es un juicio en el cual nadie lo ha sobornado. ¿Quién puede sobornar al Padre? ¿Quién puede sobornar a Jesús? Nadie, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a tener la oportunidad de convencernos de por qué no fue un ser querido, de que por qué no fue alguien que nosotros conocíamos, por qué no fue el pastor de la iglesia, que era tan bueno, era tan santito que parecía hasta acá. ¿Por qué no fue? El Señor nos va a mostrar la evidencia. Y entonces nosotros, convencidos, vamos a poder decir, como dice Apocalipsis 15:3, justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de los santos. ¿Qué desciende de la tierra al final de los 1000 años? Apocalipsis capítulo 21, versículos 2 y 10. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad, santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Qué impresionante, una ciudad que se traslada, una ciudad que es espacial. Esto te vuela la cabeza. Qué impresionante descripción de la tecnología de la que Dios maneja, que nosotros no conocemos, de la cual no tenemos acceso hoy en día. Así que lo que desciende es la santa ciudad, o sea, la nueva Jerusalén. Una ciudad en la cual está el trono de Dios, el árbol de la vida, el río de la vida. ¡Qué impresionante! Una ciudad que da sustento para miles y millones de seres, porque allí viven los ángeles, vive Jesús, vive el Padre, y ellos van a venir en esta ciudad celestial. Ahora, ¿a dónde aterrizará la santa ciudad en esta tierra? Zacarías 14:1, 4 y 10. He aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Vamos a ver la respuesta entonces sobre el monte de los olivos. Cuando Jesús venga con la ciudad celestial, va a descender sobre el monte de los olivos. Y esto es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y déjame que haga una pausa aquí un momentito. Sabes que nosotros tuvimos que retomar la transmisión porque estábamos hablando que al diablo no le gusta que nosotros hablemos de este tema. Y pasó algo ahora, hubo un accidente, sufrió un accidente, una persona muy querida por Hilda, alguien que colabora con nosotros aquí, se tuvo que retirar. Y también la transmisión, hubo un fallo en la cámara del celular y se cortó la transmisión y estamos regrabando a partir de aquí. Pero ¿sabes qué? Yo podría haber grabado
de nuevo todo, aquí con la gente aquí presente, como haciendo de que no pasa nada, pero sí pasa, porque el diablo es un enemigo vencido y a él no le gusta que contemos cómo va a ser su final. Él prefiere tener a la gente engañada con respecto a los 1000 años, haciéndoles creer otras cosas, haciéndolos pensar otras cosas. Pero nosotros tenemos que saber que la verdad está para abrirnos los ojos y destapar nuestros oídos, para poder ayudar a las personas, porque hay mucho sufrimiento en este mundo. Hay personas que sufren accidentes, hay personas que sufren todo tipo de cosas en este mundo. Se enferman y la historia tiene que acabar. La historia del sufrimiento tiene que acabar. ¿Qué ocurre con Satanás cuando desciende la santa ciudad? Apocalipsis 27, ¿qué dice? Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Muy bien. Entonces nosotros sabemos muy bien de que en la segunda venida de Cristo Jesús viene a buscar a sus hijos. Él viene a buscar a sus hijos lo reciben en gloria y majestad, lo lleva con él 1000 años, reinan con Cristo 1000 años, juzgamos a Satanás, a sus ángeles, a los impíos, y después de los 1000 años regresamos a la tierra. Regresamos a la tierra y Satanás es suelto de su prisión. Jesús resucita a los impíos. ¿Y qué sucede? Lo que sucede es de que Él es suelto de su prisión y sabe engañar a todos. Su naturaleza no cambió. Él tuvo tiempo de arrepentirse, no se arrepintió. Su destino está sellado. Desde el mismo momento en que Satanás mostró sus verdaderas intenciones, mostró verdaderamente quién era. Él ha sido el responsable de la revuelta en el cielo, de la guerra en el reino de los cielos, de las guerras en esta tierra. Él es el responsable de la muerte de Jesús. Y desde que Jesús murió sabemos muy bien quién es Satanás. Sabemos muy bien quién es Él. Y sabemos que cuando Él sea suelto de su prisión, saldrá a engañar a todos. Porque está en su naturaleza. Ahora veamos el capítulo 20 de Apocalipsis, versículos 7 y 8, que dice: ¿experimenta Satanás algún cambio durante los 1000 años? Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Og y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Muy bien, entonces Satanás no experimenta ningún cambio. Él sale para engañar a las naciones. Él es el gran engañador, el embaucador, el estafador. Continúa haciendo la obra que había dejado atrás. 1000 años pasó sin tentar a nadie, estuvo solo, sin nadie a quien tentar. Pero ahora la cadena de su prisión es rota y tiene a quien tentar. En la pregunta 18 dice: ¿qué ocurre cuando Satanás y sus seguidores se acercan a la santa ciudad? Apocalipsis 29. Y subieron sobre la altura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Muy bien, pero de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. El fuego de Dios que vos ni yo podemos manipular es un fuego que todo lo consume. Ese fuego es el que Dios utiliza. Varias veces aparece en el relato del fuego de Dios en la Biblia, como todo lo consume, todo lo destruye. Y ese fuego también puede destruir a Satanás, a sus ángeles y a los impíos para siempre. Ahora la pregunta 19 dice: ¿qué ocurre con el diablo en esta ocasión? Apocalipsis 20:10. Aunque ya está la respuesta, lo vamos a leer al versículo. ¿Qué dice? Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y será atormentado día y noche por los siglos de los siglos. Fíjense que el diablo es lanzado en el lago de fuego y azufre. Él no está fuera del lago con sus demonios avivando el fuego, metiendo a personas, haciéndolas sufrir, como esos cuentos, esas historias satíricas de otros tiempos o de los tiempos actuales que nos contaban de niños o que nos decían en otros lugares. No, Satanás está
en el fuego mismo, Él es destruido. Y claro, y no es que Él va a estar siendo quemado para siempre. La palabra de Dios te dice en ese versículo, en presente y continuo, que es atormentado de día y de noche por los siglos de los siglos. No dice que será atormentado en el futuro, no. Dice que es atormentado hoy, por los siglos de los siglos. Hoy es atormentado, claro, y será atormentado hasta que eso suceda. ¿Por qué? Porque alguien que está ya condenado, que está sentenciado a morir, ¿a qué le teme? Al día de su sentencia, al día en el cual se ve efectiva su muerte. Satanás tiene miedo a morir. Y toda persona que no está con el Espíritu Santo tiene miedo a la segunda venida de Cristo, tiene miedo al juicio de Dios. Toda persona que no está con Dios, que no está con el Espíritu Santo, tiene miedo al igual que Satanás. ¿Por qué? Porque está haciendo mal. Y si vos hoy tenés miedo a todo eso, estás a tiempo. Estás a tiempo para cambiar. Estás a tiempo para perder ese temor, porque la palabra de Dios en primera de Juan, capítulo 4, versículo 18, dice: el perfecto amor echa fuera el temor. Ese amor de Dios, ese Espíritu Santo, nos quita a nosotros el temor al castigo. ¿Por qué no tenés miedo al castigo? Porque soy un hijo de Dios. ¿Y por qué más? Porque estoy guardando los mandamientos de Dios, porque tengo el testimonio de Jesucristo, porque soy sellado por el Espíritu Santo, convivo con el Señor, estoy tranquilo. ¿Y qué estoy esperando? El regreso de Jesús. ¿Tengo miedo al juicio? No. ¿Por qué? Porque Jesús es mi abogado y también es mi juez y es mi amigo. ¿Por qué voy a tener miedo? Claro que no. Ahora, en el capítulo 20 dice: ¿cómo llama Jesús a este fuego con el cual es quemado Satanás, sus ángeles y los impíos? En Apocalipsis 20:14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Muy bien, la segunda muerte o muerte segunda, como le quieras llamar, ¿no es cierto?, es este fuego. Es este fuego que Dios utiliza, en el cual nosotros anhelamos no estar, anhelamos no participar de esto. Sí queremos y necesitamos participar de la segunda venida, porque cuando Cristo venga, después del juicio, como dice Hebreos 9:27, Él vendrá a buscar a sus hijos fieles. Y ahora, si morimos ahora, podremos resucitar en la segunda venida de Cristo. Pero después de los 1000 años, en la tercera venida, cuando veamos descender la nueva Jerusalén, si la vemos descender, fuimos resucitados. En ese momento, claro, sabemos que es una resurrección para condenación. En la segunda venida vemos a Jesús, a sus ángeles, a sus carros que nos van a llevar. Claro, resucitamos ahí, bien, resucitamos para vida eterna. No vamos a sufrir la muerte segunda, como dice Apocalipsis 20. Pero si resucitamos cuando viene la ciudad de Dios, entonces ahí nos damos cuenta que no hicimos lo que teníamos que hacer. No seguimos al Señor Jesucristo como debíamos. No permitimos que el Espíritu Santo nos transformara. Por eso hoy estamos a tiempo. Hoy es el día de nuestra salvación. Hoy podemos aceptar al Señor. ¿Qué hace Jesús después de la tierra? ¿Qué hace Jesús después que la tierra es purificada con fuego? Segunda de Pedro 3, del 10 al 13, Isaías 65, 17. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según su promesa, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Porque aquí que yo crearé nuevo cielo y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrán al pensamientos. Muy bien, Él creará cielos nuevos y tierra nueva.
Pedro nos dice que la tierra va a ser quemada en su totalidad. Todo esto por lo cual luchamos, trabajamos, claro, va a ser quemado. Entonces, hay un mensaje aquí para las personas que trabajan y no disfrutan de lo que trabajan. Está bien trabajar, pero es bueno disfrutar también de lo que uno trabaja. No vivir trabajando y trabajando. Nosotros tenemos que darnos cuenta que todo eso por lo cual vos te afanás, por lo cual vos te preocupás, por lo cual vos no podés dormir, por lo cual vos querés luchar y tener, todo eso va a ser destruido. Entonces, es una insensatez, es un sinsentido trabajar por algo que va a ser destruido. Ahora, la palabra de Dios nos dice en Isaías 65:17 de que el Señor creará cielos nuevos y tierra nueva. Claro, después de que pasen los 1000 años y regresemos a la tierra con Cristo en la ciudad celestial, en esa ciudad maravillosa, y descendamos a la tierra, Satanás va a atacar la ciudad junto con los impíos y sus demonios, y entonces el fuego de Dios va a descender sobre ellos y los va a quemar a ellos y va a quemar la tierra. Y la tierra va a ser purificada. Y después de eso el Señor creará cielos nuevos y tierra nueva. Será maravilloso ver a Jesús crear este mundo de nuevo. Lo creó una vez, lo va a volver a hacer. ¿Dónde vivirá Jesús después que la tierra ha sido recreada? Apocalipsis 21, del 1 al 4. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Jesús vivirá en la tierra nueva con nosotros. Qué privilegio, qué bonito. Jesús prometió en una de las bienaventuranzas, Mateo 5:5, Él prometió que los justos heredarán la tierra. Ahora, nosotros tenemos que entender de que el Señor va a establecer su reino aquí, en la tierra. Qué privilegio nuestro el vivir con nuestro Salvador para siempre en la tierra nueva. Los justos heredarán la tierra, no una parte de la tierra. Claro, ¿cuánta gente lucha por tener un pedazo de tierra? Ahora vas a ser dueño de la tierra completa. ¿Cuánta gente lucha por tener una casa, un departamentito? Se matan por trabajar, por tener esto y lo otro, y no lo pueden disfrutar. No pueden disfrutar ver a sus hijos crecer porque tienen que trabajar. No pueden disfrutar a veces del dinero que tienen porque se les va la salud y no pueden comprar salud. Es una insensatez. Entonces, ¿por qué no luchar por algo que sí vale la pena? ¿Por qué no luchar por la tierra nueva? No es simplemente un sueño. En Cristo es una realidad. ¿Dónde debe estar mi nombre para que yo escape del fuego? En Apocalipsis 20:15. ¿Qué dice? Y el que no se halló en Cristo en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El libro de la vida. Ahí tiene que estar mi nombre. Claro, el reinado de Satanás tiene punto final. El reinado de Satanás se va a acabar. Y como dice 1 Corintios 15, el último enemigo en ser destruido va a ser la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Qué lindo va a ser eso. El Señor va a destruir lo malo. Ese día se va a hacer justicia para todos sus hijos. Y no solamente para los seres humanos, sino también para la naturaleza, para los animales, las plantas que sufren las consecuencias del pecado. Todo en este mundo está en agonía y sufrimiento de muerte. Pero eso se va a acabar cuando nuestro Señor Jesús venga a buscarnos. ¿A quiénes invita Jesús a su reino? Apocalipsis 22:17.
Y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Este versículo me encanta, me encanta. El que quiere tome del agua de la vida gratuitamente. El espíritu y la esposa dicen ven. El Espíritu Santo te está llamando a vos, y yo como parte de la esposa, como parte de la iglesia, te estoy llamando, influenciado por el Espíritu Santo, para decirte que aceptes este ofrecimiento gratuito, para que dejes hoy lo que te está separando de Jesús, para que permitas que el Espíritu Santo te abra los ojos, te destape los oídos, para que permitas que el Espíritu Santo te transforme y te muestre la verdad a través de la profecía bíblica. Hoy el Espíritu Santo está llamando a todos a participar de Él gratuitamente. Repasemos un poquito el diagrama de los 1000 años. Nosotros estamos aquí, en el ahora. Lo que falta es la segunda venida de Cristo. Cristo va a venir, los hijos de Dios van a ser resucitados, los que están muertos, y los resucitados van a ser transformados con cuerpos incorruptibles, con cuerpos inmortales, a una nueva vida, para vivir con Cristo en el reino de los cielos durante 1000 años, para llevar adelante un juicio, para enjuiciar a Satanás, a sus ángeles, a las personas que no fueron, saber por qué las personas no fueron al reino de los cielos, ver todo en los libros, tener en cuenta lo que el Señor nos ha enseñado. Y aquí en la tierra va a estar completamente desolada y vacía, como estuvo en un principio. Satanás sin nadie a quien tentar, sin animales, sin plantas, sin personas, sin nadie. Aquí atado durante 1000 años, en una cadena de circunstancias en las cuales no va a poder engañar a nadie. Después de los 1000 años volveremos con nuestro Señor Jesucristo en la ciudad celestial, sus hijos en la ciudad celestial. La diferencia, en la segunda venida de Cristo, vamos al reino de los cielos. En la tercera venida venimos del reino de los cielos. Y venimos y descendemos con la ciudad de Dios. Entonces Satanás es suelto de su prisión. Los impíos son resucitados. Satanás los engaña, los convence de atacar la ciudad. Atacan la ciudad, y cuando van a atacar la ciudad del Señor, Jesús desciende fuego del cielo y los consume. Y esa es la muerte segunda. Y allí la muerte desaparece para siempre. Y continuamos la eternidad con Cristo. Aquí comienza nuestra eternidad con Cristo, y aquí continúa nuestra eternidad. Aquí comienza la eternidad en el reino de los cielos, y aquí continúa la eternidad en la tierra renovada, en esta tierra nueva, donde ya no existirá la muerte, el sufrimiento, la enfermedad y el dolor. ¿Está usted decidido a aferrarse a la vida eterna que es suya mediante Jesús? Yo sí. Yo estoy decidido. La pregunta es, ¿vos estás decidido? ¿Estás decidido a dejar a un lado lo que te separa de Jesús y aceptar sus enseñanzas, aceptar su verdad para que seas liberado, para que puedas ver con claridad? Yo no te propongo que te vuelvas una persona religiosa, yo te propongo que te vuelvas una persona espiritual, una persona que dependa del Espíritu Santo para entender la palabra de Dios. Yo quiero que vos te salves. Por eso estamos haciendo esto, para que vos nos escuches y puedas reflexionar. Para que todos los que estamos aquí reflexionemos que la vida es corta. Y así como nuestra hermana sufrió un accidente en su familia y tuvo que ir a atender a su familia, ¿cuántos de nosotros sufrimos accidentes? Y si el Señor le salvó la vida en un accidente, si el Señor te salvó la vida de una enfermedad, ¿por qué no aceptar también su salvación? Aceptemos la salvación de Jesús. Vamos a ver. Querido Padre que estás en el cielo, Señor, muchas gracias por tu amor. Gracias, Señor, por tu palabra que nos abre los ojos. Gracias por el Espíritu Santo, Señor, que nos permite ver ese colirio que necesitamos para nuestros ojos, para que podamos realmente ver, para que se puedan destapar nuestros oídos y tu palabra llegue a nuestro corazón. Ayúdanos a aceptar la invitación del Espíritu Santo y la invitación de la esposa de la iglesia, Señor, para que podamos formar parte de tu pueblo y que cuando Jesús venga en gloria y majestad podamos recibirlo con los brazos abiertos, Señor.
Rogamos tu bendición en este momento, en el nombre de Cristo Jesús.